Quizá el mayor error de la ufología haya sido mirar siempre hacia arriba. Durante décadas hemos imaginado que, si alguno de esos objetos inexplicables fuera realmente una tecnología desconocida, tendría que haber llegado desde otro planeta. Pero, ¿y si nunca llegó? ¿Y si algunos de esos objetos pertenecieran a algo que ya estaba aquí mucho antes que nosotros? Parece ciencia ficción. Sin embargo, existe una pregunta científica sorprendentemente incómoda. Si una civilización tecnológica hubiera aparecido en la Tierra millones de años antes que la nuestra y después hubiera desaparecido, ¿seríamos capaces de encontrarla hoy? No vamos a afirmar que haya ocurrido. Vamos a hacer algo quizá más inquietante, comprobar hasta dónde podemos descartarlo. Porque cuando empiezas a mirar la historia profunda de nuestro planeta, aparece un problema enorme. La Tierra destruye sus propias pruebas. Hay una asociación que hemos repetido tantas veces que parece automática, ovni igual a extraterrestre. Pero las dos cosas nunca significaron lo mismo. Un objeto no identificado es exactamente eso, algo cuya naturaleza todavía no hemos podido determinar. Desde Roswell y el proyecto Blue Book hasta los actuales UAP investigados por organismos estadounidenses, el imaginario popular ha colocado inmediatamente esos fenómenos fuera de nuestro planeta. Pero desconocer qué es algo tampoco nos dice de dónde procede. Puede existir una explicación convencional que todavía no hemos identificado, errores de observación, fenómenos naturales o posibilidades que ni siquiera hemos considerado correctamente. Y aquí comienza nuestra investigación. Porque existe una hipótesis científica que no nació intentando explicar los ovnis, pero plantea una pregunta extraordinaria. ¿Qué ocurriría si nosotros no hubiéramos sido la primera civilización industrial de la Tierra? En 2018, los científicos Gavin Smith y Adam Frank publicaron un estudio conocido como la hipótesis siluriana. El nombre puede llevar a error. No estaban diciendo que hubiera existido una civilización durante el periodo silúrico, ni habían encontrado ruinas de seres inteligentes de hace cientos de millones de años. Su pregunta era mucho más interesante. Imaginemos que una civilización industrial hubiera existido millones de años antes que nosotros. ¿Cómo podríamos detectarla en el registro geológico actual? Los investigadores analizaron qué señales podría dejar, alteraciones en determinados isótopos, cambios asociados al carbono, materiales sintéticos o modificaciones químicas capaces de sobrevivir al paso del tiempo. No encontraron una civilización perdida. Tampoco intentaban hacerlo. Pero revelaron algo fascinante: buscar edificios sería probablemente la peor manera de encontrarla. Imagina que mañana desaparecemos. Las ciudades quedarían vacías. Los edificios comenzarían a deteriorarse. El agua oxidaría el metal, las plantas atravesarían el asfalto, lentamente. Los paisajes recuperarían el terreno. Ahora no avances 100 años. Avanza 10 millones. Después 100 millones. Continentes enteros habrán cambiado. Sedimentos habrán enterrado regiones completas y partes de la corteza terrestre habrán sido recicladas por procesos tectónicos. Incluso nuestra propia época ocuparía una capa extraordinariamente pequeña dentro del inmenso archivo geológico del planeta. Por eso Smith y Frank se fijaron en señales químicas, no en rascacielos fosilizados. Una civilización suficientemente antigua podría no dejarnos monumentos reconocibles. Quizás solo anomalías dentro de las rocas. Y eso convierte una pregunta aparentemente absurda en otra bastante más difícil. ¿Sabríamos reconocer esas anomalías si las encontráramos? Aquí aparece el verdadero vértigo. La Tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años. Nuestra especie, Homo sapiens, ocupa únicamente una diminuta fracción de ese tiempo. Y nuestra civilización industrial, capaz de modificar químicamente el planeta a escala global, es prácticamente un instante. Eso no significa que anteriormente existiera otra civilización tecnológica. No tenemos evidencias de ella. Pero sí demuestra algo importante: cuando pensamos en el pasado solemos hacerlo utilizando una escala humana. Miles de años nos parecen una eternidad. Para la geología son casi nada. Entre nosotros y los dinosaurios transcurrieron decenas de millones de años. Entre los primeros animales complejos y nosotros, cientos de millones. ¿Podría la inteligencia tecnológica haber aparecido alguna vez en otra rama evolutiva y desaparecer completamente? No lo sabemos. Y entonces aparece otro lugar donde nuestra ignorancia sigue siendo enorme: el océano.
Más del 70% de la superficie terrestre está cubierta por agua. Y aunque tenemos mapas generales del fondo oceánico, enormes regiones todavía no han sido cartografiadas directamente con los estándares modernos de alta resolución. Muchísimo menos han sido observadas visualmente de cerca. Esto no significa que pueda existir allí una ciudad desconocida esperando a ser encontrada. Pero sí desmonta una frase que repetimos con demasiada facilidad: ya conocemos nuestro planeta. No es cierto. En las profundidades seguimos descubriendo especies, estructuras geológicas y ecosistemas que nunca habíamos observado directamente. Y precisamente alrededor del océano existe una categoría de relatos especialmente extraña dentro del fenómeno UAP, objetos o fenómenos descritos cerca del agua, bajo ella o aparentemente relacionados con ambos medios. Es aquí donde nuestra hipótesis comienza a cruzarse con el misterio de los ovnis. Y debemos hacerlo con mucho cuidado. Actualmente, la propia definición estadounidense de UAP contempla fenómenos aéreos, sumergidos e incluso los denominados transmedio, observaciones que aparentemente podrían estar relacionadas entre distintos entornos. Pero existe una diferencia enorme entre registrar un fenómeno desconocido y demostrar que una nave puede atravesar la atmósfera y después sumergirse en el océano. Esa evidencia definitiva no existe públicamente. Muchos relatos impresionantes proceden de testimonios, sensores incompletos o situaciones cuya distancia, velocidad y tamaño son difíciles de establecer. Y aún así, la recurrencia del océano dentro de algunos casos mantiene viva una pregunta fascinante. Imaginemos por un momento que algún fenómeno UAP tuviera realmente un origen tecnológico. ¿Por qué damos por sentado que tendría que proceder de las estrellas? Existe una alternativa mucho más cercana, y precisamente por eso resulta tan inquietante. Aquí entramos definitivamente en terreno especulativo. Imagina una civilización terrestre anterior a nosotros. No necesariamente humana. No necesariamente parecida a nada conocido. Una rama inteligente que hubiera aparecido millones de años atrás, desarrollado tecnología y sobrevivido de alguna forma hasta el presente. Si algo así existiera, probablemente conocería nuestro planeta muchísimo mejor que nosotros. No tendría que recorrer años luz para llegar hasta aquí. No necesitaría encontrar la Tierra. Ya estaría en casa. De repente, una pregunta clásica de la ufología cambiaría completamente. En lugar de preguntar de qué planeta vienen, ¿tendríamos que preguntar dónde han estado? No existe evidencia científica que demuestre semejante civilización oculta, y la hipótesis siluriana tampoco propone que exista. Pero como ejercicio lógico abre una puerta extraordinaria. Porque si estuvieran aquí, ¿dónde sería más difícil encontrarlos? La respuesta más tentadora es evidente: las profundidades oceánicas. Grandes extensiones oscuras, enormes presiones y regiones que jamás hemos observado directamente. También podría imaginarse el subsuelo o sistemas geológicos inaccesibles. Pero aquí aparece el primer gran problema de la hipótesis. Una civilización tecnológica activa necesitaría energía, materiales, infraestructuras y algún tipo de interacción con el entorno. Cuanto más avanzada y numerosa fuera, más difícil resultaría ocultar todas esas señales. Satélites, sensores sísmicos, hidrófonos, estudios oceanográficos y expediciones científicas observan constantemente nuestro planeta. Permanecer completamente escondidos sería extraordinariamente complicado. Así que tenemos dos posibilidades: o esa civilización sería extremadamente pequeña y discreta, o simplemente no existe. Pero todavía queda otra posibilidad fascinante: quizá no hubiera sobrevivido hasta nuestros días y solo estuviéramos buscando sus restos. Si una civilización desapareció hace millones de años, probablemente no deberíamos buscar pirámides intactas ni ciudades metálicas bajo tierra. Deberíamos buscar alteraciones difíciles de producir naturalmente. Cambios bruscos en determinados isótopos. Concentraciones extrañas de materiales. Moléculas persistentes. Señales de calentamiento global rápido. Transformaciones del ciclo del carbono. Quizá incluso residuos de materiales industriales capaces de sobrevivir parcialmente en el registro sedimentario. Precisamente ahí está el verdadero valor de la hipótesis siluriana. Obliga a preguntarnos qué huella dejará nuestra propia civilización dentro de 100 millones de años. Pero aparece un problema todavía mayor. Muchos procesos naturales pueden producir señales sorprendentemente parecidas.
Una anomalía química no sería automáticamente una fábrica prehistórica. Harían falta múltiples evidencias independientes convergiendo en una misma explicación. Y hasta ahora no tenemos ese conjunto de pruebas. Llegamos a la pregunta central. ¿Puede una civilización terrestre anterior explicar algunos UAP? Actualmente, no existe evidencia suficiente para afirmarlo. De hecho, sería necesario demostrar primero que esa civilización existió, después que sobrevivió o dejó tecnología funcional, finalmente, relacionar esa tecnología con observaciones concretas. Estamos muy lejos de esos 3 pasos. Además, NASA ha advertido que muchos casos UAP disponen de datos insuficientes para determinar con precisión propiedades aparentemente extraordinarias. Un objeto que parece moverse increíblemente rápido puede cambiar completamente cuando conocemos correctamente su distancia, el movimiento del sensor o las condiciones de observación. Sin embargo, que no podamos demostrar esta hipótesis tampoco convierte todos los UAP en fenómenos explicados. Algunos casos permanecen abiertos simplemente porque faltan datos. Y ahí reside el verdadero misterio. Desconocido significa desconocido, no extraterrestre, pero tampoco terrestre. Después de todo este viaje, podemos llegar a una conclusión mucho más fascinante que afirmar que existe una civilización escondida bajo nuestros océanos. No sabemos si alguna civilización tecnológica apareció antes que nosotros. No tenemos pruebas de que los UAP procedan de ella. Y tampoco tenemos pruebas de que los casos todavía sin explicar sean visitantes extraterrestres. Lo que sí sabemos es que vivimos sobre un planeta de 4.500 millones de años cuya historia conocemos de manera incompleta. Quizá llevemos décadas preguntando qué está llegando hasta la Tierra, cuando primero deberíamos preguntarnos cuánto conocemos realmente de ella. Porque tal vez el mayor misterio no esté a años luz de distancia. Tal vez esté enterrado bajo millones de años de historia. ¿Crees que fuimos la primera civilización tecnológica de este planeta? Te leo en los comentarios. Suscríbete, porque todavía quedan demasiados misterios por investigar.